cuando vi a mi esposo firmando los papeles del divorcio mientras se reía con su amante, pensé que era el momento más humillante de mi vida. «Pobre Sofía», le decía a Marcela, «va a tener que aprender qué es trabajar de verdad. Tal vez pueda conseguir trabajo de secretaria o de limpieza». Sus risas llenaron la oficina del abogado mientras yo firmaba en silencio, con las manos temblorosas pero decididas. Ellos pensaban que me estaban dejando en la ruina, que la ama de casa inútil quedaría sin nada. Lo que no sabían era que durante 5 años, mientras ellos dormían, yo había construido un imperio desde mi computadora. Cada madrugada, cada cliente satisfecho, cada contrato firmado me había convertido en la mujer millonaria que nunca imaginaron. Si quieres saber cómo una mujer traicionada se convirtió en empresaria exitosa, dale me gusta a este video y comenta qué harías tú en mi lugar. No olvides suscribirte porque esta historia te va a sorprender. Pero antes de contarte cómo logré mi venganza perfecta, déjame llevarte al principio de todo. ¿Más arroz, mi amor?, le pregunté a Ricardo mientras servía la cena en nuestro comedor de caoba, el mismo que habíamos comprado para celebrar su primer contrato grande. «Sí, gracias». Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Los mensajes llegaban cada 2 minutos, y cada notificación hacía que sonriera de una manera que ya no recordaba haber visto dirigida hacia mí. Emma, nuestra hija de 12 años, me ayudó a recoger los platos mientras Diego, de 9, le mostraba a su papá un dibujo de nuestra familia. En el papel, éramos 4 figuras sonrientes tomadas de la mano frente a nuestra casa. «¿Te gusta, papá?» «Muy bonito, mijo». Ricardo revolvió el cabello de Diego sin apartar los ojos de la pantalla. Era enero del 2019, y para cualquiera que nos viera desde afuera, éramos la familia perfecta de Medellín. Ricardo Vega, constructor exitoso de 38 años. Sofía Delgado, su esposa devota de 34 años. 2 hijos hermosos, una casa en el mejor barrio, un matrimonio de 15 años que había resistido todo. Pero las máscaras más perfectas son las que mejor ocultan las grietas. «¿Tienes que trabajar otra vez hasta tarde?», le pregunté mientras lavaba los platos. «Sí, es un proyecto importante. Tal vez llegue después de las 11». Era la 5ª vez en 2 semanas. Antes, cuando llegaba tarde, me contaba todo sobre sus proyectos, los problemas con los trabajadores, las complicaciones con los permisos, las exigencias de los clientes. Ahora sus explicaciones eran cada vez más vagas. «¿Necesitas que te prepare algo de comer?» «No, comeré por ahí». «Por ahí». Antes decía en el sitio de la obra o con los muchachos. Ahora todo era por ahí. Después de acostar a los niños, me senté en la cocina con una taza de café. Eran las 10 de la noche y la casa estaba en silencio. Ricardo se había ido a las 7, besándome en la mejilla como siempre, pero su beso se había vuelto mecánico, como el de un hermano. Esperé hasta las 11, luego hasta las 12. Finalmente, a las 12:30, subí a nuestro cuarto y encendí mi laptop. Esta era mi hora, mi momento, mi vida secreta. La pantalla se iluminó y apareció el dashboard de Estrategias Digitales Latinas, mi empresa de consultoría en marketing digital. 23 mensajes nuevos de clientes en Colombia, México y Guatemala. 3 propuestas de proyectos que podrían generar $20,000 en los próximos 2 meses. Ricardo pensaba que yo pasaba las noches viendo novelas o navegando en redes sociales. No sabía que desde hacía 4 años, mientras él dormía, yo había construido una empresa que ya generaba más de $40,000 al mes. Todo había comenzado por casualidad. En el 2015, cuando Diego empezó la escuela, me quedé con más tiempo libre. Una amiga me pidió ayuda para promocionar su negocio de repostería en Instagram. Le diseñé una estrategia sencilla y en 2 meses había triplicado sus ventas. Ella me recomendó con otras amigas y así comenzó todo, pero nunca le dije nada a Ricardo. Al principio porque pensé que era algo temporal, luego porque me gustaba tener algo que fuera solo mío, y después, cuando el negocio creció, porque sabía que él no lo entendería. Para Ricardo, el mundo digital era cosa de jóvenes. Él construía edificios, cosas que se podían tocar, que duraban décadas. ¿Qué podría entender de campañas de Facebook y estrategias de posicionamiento?
Contesté los mensajes de mis clientes, revisé las métricas de las campañas que estaban corriendo y preparé una propuesta para una cadena de restaurantes en Guadalajara. Eran las 3 de la madrugada cuando cerré la laptop. Ricardo llegó a las 3:30. Lo escuché entrar al baño, ducharse y acostarse. Fingí estar dormida cuando se deslizó en la cama. «¿Cómo estuvo el trabajo?», susurré. «Bien, agotador. Duérmete. Mañana tengo que levantarme temprano». Se dio la vuelta y en 5 minutos estaba roncando. Yo me quedé despierta, oliendo un perfume que no era el mío en su cabello. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Ricardo leyó el periódico mientras tomaba café. Emma y Diego discutían sobre quién había terminado primero la tarea. La rutina familiar continuaba como si nada hubiera cambiado. «¿Podrías recoger a los niños hoy? Tengo una reunión importante», me dijo Ricardo mientras se ponía la chaqueta. «Claro. ¿A qué hora?» «Como a las 5. Es con unos inversionistas nuevos». Después de que se fue, me quedé en la cocina recogiendo los platos del desayuno. El teléfono de Ricardo había quedado sobre la mesa. Nunca lo olvidaba. Siempre lo llevaba consigo como si fuera una extensión de su cuerpo. Me acerqué para llevárselo, pero la pantalla se iluminó con una notificación. Sin pensarlo miré. «Marcela. Buenos días, mi amor. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte esta noche». Mi corazón se detuvo. Leí el mensaje 2 veces, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera mi imaginación, que fuera un error. Pero no lo era. Mis manos temblaron mientras tomaba el teléfono. Debía llevárselo a Ricardo, actuar como si no hubiera visto nada, mantener la máscara perfecta. Pero ya no podía. La grieta se había abierto y no había forma de cerrarla. En ese momento, mientras sostenía el teléfono con la prueba de la traición de mi esposo, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la esposa ciega que finge no ver. No iba a ser la víctima que sufre en silencio. Iba a ser la mujer que había construido un negocio millonario sin que nadie se diera cuenta. Y Ricardo estaba a punto de descubrir quién era realmente su esposa. Capítulo 2. Grietas en el muro. Dejé el teléfono exactamente donde Ricardo lo había olvidado y me senté en el sofá de la sala. Las palabras del mensaje seguían danzando en mi mente. «Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte esta noche. Marcela». Ese nombre no me era completamente desconocido. Lo había escuchado en conversaciones telefónicas de Ricardo, siempre mencionada como la arquitecta nueva o la chica que está ayudando con los planos. Ahora entendía por qué sus proyectos requerían tantas reuniones nocturnas. Tomé mi laptop y busqué Marcela Arquitecta Medellín en Google. Varias páginas aparecieron, pero una foto en LinkedIn me confirmó lo que ya sabía. Una mujer joven, tal vez de 28 años, cabello castaño hasta los hombros, sonrisa perfecta, hermosa, profesional. Todo lo que una esposa de 15 años con 2 hijos ya no era para un hombre que buscaba emociones nuevas. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Ricardo. «Sofía, ¿está mi teléfono ahí? Creo que lo olvidé». «Sí, está en la mesa de la cocina». «¿Puedes traérmelo? Estoy en la obra de la carrera 80». «Claro, voy para allá». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Podía llevárselo y fingir que no había visto nada. Seguir viviendo en la mentira cómoda. O podía hacer lo que mi instinto me decía, investigar más. Tomé el teléfono y revisé los mensajes. Había docenas de conversaciones con Marcela que se remontaban a 6 meses atrás. Al principio eran profesionales, luego se volvieron más personales y finalmente íntimos. «Mi esposa no me entiende como tú. Sofía está tan metida en su mundo de ama de casa que ni se da cuenta de que existo. Ya no quiero llegar a casa. Contigo me siento vivo otra vez». Cada mensaje era una puñalada, pero lo que más me dolía era leer cómo hablaba de mí. Para él, yo era una esposa invisible, una mujer sin ambiciones, sin vida propia. Si supiera que mientras él escribía esos mensajes, yo estaba cerrando contratos por miles de dólares. Guardé el teléfono en mi bolsa y salí hacia la obra. Durante los 20 minutos de camino, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. No iba a confrontar a Ricardo.
No iba a hacer escenas dramáticas ni ultimátums. Iba a ser más inteligente que eso. Iba a dejar que se sintiera seguro mientras yo preparaba mi escape. La obra estaba en plena construcción. Trabajadores con cascos amarillos subían materiales, mientras las máquinas hacían ruido ensordecedor. Encontré a Ricardo hablando con un grupo de hombres cerca de una mesa con planos. «Tu teléfono», le dije con una sonrisa. «Gracias, mi amor. ¿Qué haría sin ti?» Me dio un beso en la mejilla y tomó el teléfono. Inmediatamente revisó los mensajes y vi cómo sus ojos se iluminaron al leer algo. Probablemente otro mensaje de Marcela. «¿Vas a llegar tarde otra vez?», pregunté. «Sí, tenemos que revisar unos presupuestos. Pero no te preocupes, no será tan tarde como ayer». Mentira. Sabía que iba a estar con ella, probablemente en algún hotel o en el apartamento de ella. Pero sonreí y asentí como la esposa comprensiva que siempre había sido. «Está bien. Yo me encargo de los niños». De regreso a casa, paré en la oficina de mi hermana Carla. Ella trabajaba como enfermera en una clínica privada, pero siempre había sido mi confidente y mi apoyo más importante. «¿Qué tal?», me preguntó cuando me vio entrar a su oficina. «Carla, necesito hablar contigo. Ricardo me está engañando». Su cara cambió inmediatamente. «¿Estás segura?». Le conté todo. Los mensajes, las mentiras, las llegadas tarde. También le hablé de mi negocio, algo que ella conocía pero que nunca habíamos discutido en profundidad. «Sofía, tu empresa ya está generando casi $50,000 al mes. Tienes más de 150 clientes activos. No necesitas a Ricardo para sobrevivir». «Lo sé, pero no es solo el dinero. Son los niños, la casa, 15 años de matrimonio». «Hermana, 15 años de matrimonio no valen nada si tu esposo no te respeta. Y por lo que me has contado, él te ve como una empleada doméstica, no como su compañera». Carla tenía razón. En los últimos años, Ricardo había dejado de consultarme sobre decisiones importantes. Manejaba todas las finanzas familiares, me daba una mesada para gastos del hogar y esperaba que yo me encargara de todo lo relacionado con los niños y la casa. Pero había algo que él no sabía. Mientras él me daba $500 al mes para gastos domésticos, yo estaba ganando 10 veces más con mi trabajo. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó Carla. «Voy a dejar que se sienta seguro, que piense que soy la esposa ingenua que no sabe nada. Mientras tanto, voy a fortalecer mi negocio y prepararme para lo que venga». «Vas a confrontarlo». «Eventualmente, pero no ahora. Primero necesito estar completamente segura de que puedo mantener a mis hijos yo sola». Esa noche, después de acostar a Emma y Diego, me senté en mi oficina improvisada en el cuarto de huéspedes. Había convertido un rincón en mi centro de operaciones, una mesa con mi laptop, una impresora, archivos organizados por cliente y una pequeña caja fuerte donde guardaba mis documentos más importantes. Ricardo pensaba que ese cuarto era mi espacio de manualidades. Si supiera que desde ahí manejaba una empresa con clientes en 8 países. Abrí mi laptop y revisé los números. En los últimos 6 meses había aumentado mis ingresos en un 40%. Tenía contratos firmados hasta junio, que me garantizaban por lo menos $60,000. Mi cuenta bancaria secreta, que había abierto hace 3 años, ya tenía más de $200,000 ahorrados. Pero mi plan era más ambicioso. Quería llegar a los $800,000 antes de que terminara el año. Con ese dinero podría comprar una casa nueva, mantener a mis hijos en los mejores colegios y demostrarle a Ricardo que la ama de casa inútil era más exitosa que él. A las 11 de la noche, empecé a trabajar en una propuesta para una cadena de gimnasios en México. El proyecto valía $30,000 y si lo conseguía me acercaría significativamente a mi meta. A las 2 de la madrugada, Ricardo llegó a casa. Lo escuché entrar al baño, ducharse, probablemente quitándose el olor de Marcela, y acostarse. «¿Cómo estuvo la reunión?», le pregunté cuando se metió en la cama. «Bien, productiva. Creo que vamos a conseguir el contrato». Otra mentira, pero esta vez no me dolió tanto, porque yo también tenía mis secretos. «Me alegra oírlo. Que descanses. Tú también, mi amor, mi amor». Qué irónica sonaba esa palabra ahora. Me quedé despierta media hora más,
pensando en todo lo que había cambiado en un solo día. Esa mañana había sido una esposa confiada. Ahora era una mujer que conocía la verdad y tenía un plan. En los próximos meses, Ricardo iba a descubrir que había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Y cuando llegara el momento de la verdad, yo iba a estar preparada. Porque mientras él jugaba con Marcela, yo estaba construyendo mi libertad. Capítulo 3. El teatro continúa. Marzo llegó con una rutina extraña. Ricardo mantenía su doble vida con una audacia que me sorprendía cada día más. Llegaba tarde, inventaba excusas cada vez más elaboradas y trataba de compensar su culpa comprándome flores o chocolates que yo recibía con una sonrisa fingida. ¿Te gusta?, me preguntó un viernes por la noche, mostrándome un collar de perlas que había comprado en el centro comercial. Está hermoso, gracias. Me lo puso alrededor del cuello mientras yo cocinaba. Sus manos temblaron ligeramente y supe que estaba pensando en ella. Probablemente Marcela había elogiado un collar similar, o tal vez él había planeado comprárselo a ella primero. ¿Sabes qué? Deberíamos salir este fin de semana. Hace tiempo que no tenemos una cita. ¿En serio? No pude ocultar mi sorpresa. Sí, podemos pedirle a tu hermana que cuide a los niños. Hay un restaurante nuevo que quiero conocer. Lo que no sabía era que ese restaurante era donde había estado llevando a Marcela. Lo supe porque revisé los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, algo que nunca había hecho antes, pero que ahora era parte de mi investigación silenciosa. Está bien, le dije, pero primero necesito terminar un proyecto. ¿Qué proyecto? Estoy ayudando a una amiga con una página web para su negocio. Era mentira y verdad al mismo tiempo. Sí estaba trabajando en una página web, pero para un cliente que me pagaría $5,000, no para una amiga. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, trabajé hasta las 4 de la madrugada. Mi negocio estaba creciendo más rápido de lo que había imaginado. Tenía una lista de espera de clientes y había comenzado a subcontratar trabajo a otros profesionales independientes. Carla había comenzado a ayudarme oficialmente, manejando las comunicaciones con clientes mientras yo me concentraba en la estrategia. Le pagaba $1,000 al mes, más de lo que ganaba muchos profesionales en Colombia, pero lo valía. Ella era la única persona en quien confiaba completamente. ¿Cómo vas con el plan?, me preguntó una tarde mientras revisábamos los contratos del mes. Mejor de lo esperado. Si todo sale bien, para agosto voy a tener más dinero ahorrado que Ricardo. ¿Y los niños? ¿Han notado algo? Era una pregunta que me quitaba el sueño. Emma, con sus 12 años, era muy perceptiva. Había comenzado a hacer comentarios sobre por qué papá llegaba tan tarde, por qué mamá trabajaba tanto en la computadora, por qué sus padres ya no se reían juntos como antes. Diego, en cambio, había desarrollado algunos comportamientos que me preocupaban. Había vuelto a mojar la cama ocasionalmente, algo que no hacía desde los 5 años. También había comenzado a construir torres enormes con sus bloques de Lego, estructuras perfectas que luego destruía con violencia. Creo que sienten la tensión, le dije a Carla, pero no saben qué está pasando exactamente. ¿Has pensado en hablar con ellos? ¿Qué les voy a decir? ¿Que su papá está con otra mujer? ¿Que mamá está planeando el divorcio? No, todavía no. El punto de quiebre llegó en abril, durante la fiesta anual de la empresa de Ricardo. Era un evento elegante, en uno de los hoteles más exclusivos de Medellín, donde todos los empleados, contratistas y clientes se reunían para celebrar los logros del año. Yo había asistido a esta fiesta durante 10 años consecutivos. Conocía a todas las esposas, había visto crecer a sus hijos, había compartido historias y risas con ellas. Para mí era una noche especial. ¿Estás lista?, me preguntó Ricardo mientras se ponía la corbata. Me había comprado un vestido negro especialmente para la ocasión y había ido a la peluquería esa tarde. Quería verme bien, no por Ricardo, sino por mí misma. Sí, vamos. Llegamos al hotel a las 8 de la noche. El salón estaba decorado con luces doradas y había una orquesta tocando música suave. Ricardo me presentó a algunos clientes nuevos y por un momento casi pude fingir que éramos una pareja normal. Pero a las 9:30 ella llegó. Marcela entró al salón con un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Tenía 28 años,
la edad que yo tenía cuando nací, Emma. Era alta, elegante, y cuando sonreía sus ojos brillaban con una juventud que yo había perdido hace mucho tiempo. ¿Quién es ella?, le pregunté a Ricardo, fingiendo curiosidad casual. Marcela Restrepo, la arquitecta que te había mencionado. Está trabajando en varios proyectos importantes. Ah, sí, me gustaría conocerla. Claro, vamos. Caminamos hacia donde ella estaba conversando con un grupo de ingenieros. Cuando nos vio acercarnos, su sonrisa se volvió casi imperceptible, más tensa. Marcela, quiero presentarte a mi esposa, Sofía. Mucho gusto, me dijo extendiendo la mano. Ricardo habla mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondí con una sonrisa. Por supuesto, me dice que usted se dedica completamente a sus hijos. ¡Qué admirable! Había algo en su tono que me molestó, una condescendencia sutil, como si ser madre fuera una ocupación menor. Sí, los niños son mi prioridad, respondí. Aunque también manejo algunos proyectos desde casa. ¿Proyectos?, preguntó Ricardo sorprendido. Sí, ayudo a algunas amigas con sus negocios. Nada muy complicado. Marcela sonrió. Qué bueno que tenga pasatiempos. Debe ser difícil mantenerse ocupada cuando los niños están en el colegio. Pasatiempos. Esa palabra me hirió más que todas las mentiras de Ricardo juntas. Sí, dije manteniendo la sonrisa. Es importante mantenerse activa. El resto de la noche fue una tortura. Observé cómo Ricardo y Marcela interactuaban, cómo él le llevaba copas de vino, cómo ella tocaba su brazo cuando se reía de sus chistes. Eran discretos, pero yo conocía las señales. Lo peor llegó cuando anunciaron los reconocimientos del año. Ricardo fue llamado al escenario para recibir una placa por Mejor Proyecto Residencial. Quiero agradecer a todo mi equipo, dijo al micrófono, especialmente a Marcela Restrepo, cuya creatividad y dedicación han sido fundamentales para nuestro éxito. Todos aplaudieron. Yo también, aunque sentía que mis manos se movían automáticamente. También quiero agradecer a mi familia, continuó, a mi esposa Sofía, quien siempre me apoya desde casa, y a mis hijos Emma y Diego. Desde casa. Como si yo fuera un mueble más, una parte del decorado de su vida exitosa. Cuando terminó el discurso, varias personas se acercaron a felicitarme. «Qué orgullosa debes estar», me decían. «Ricardo es un hombre extraordinario». «Sí», respondía yo, «muy extraordinario». En el camino a casa, Ricardo estaba eufórico. ¿Viste qué bien salió todo? Creo que vamos a conseguir 3 contratos nuevos después de esta noche. Sí, estuvo muy bien. ¿Te gustó Marcela? Es muy talentosa. Sí, parece muy dedicada. Lo es. Trabaja hasta muy tarde. Siempre está disponible para cualquier proyecto urgente. Hasta muy tarde. Disponible. Las palabras tenían un doble sentido que me revolvía el estómago. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, trabajando en el proyecto más importante de mi carrera. Una estrategia integral de marketing digital para una empresa mexicana que me pagaría $40,000. Mientras escribía la propuesta, pensaba en las palabras de Marcela. Pasatiempos. Qué bueno que tenga pasatiempos. Si supiera que mis pasatiempos estaban generando más dinero que el salario de muchos gerentes, que tenía clientes esperando mis consejos, que mi reputación profesional se extendía por toda Latinoamérica. Pero lo sabría pronto. Todos lo sabrían, porque mientras ellos jugaban a los amantes secretos, yo estaba construyendo el futuro que me permitiría caminar lejos de esta humillación con la cabeza en alto. Capítulo 4. La firma Agosto llegó con una determinación fría en el pecho de Ricardo. Ya no se molestaba en inventar excusas elaboradas para sus ausencias. Sus reuniones de trabajo se habían convertido en salidas abiertas que terminaban después de medianoche, y yo había dejado de preguntar. Los niños lo notaban. Emma había comenzado a hacer preguntas directas que me rompían el corazón. «Mami, ¿por qué papá ya no come con nosotros los domingos? Está muy ocupado con el trabajo, mi amor, pero antes también trabajaba mucho y siempre almorzaba con nosotros». Diego había desarrollado una rutina obsesiva con sus legos. Construía edificios perfectos que tardaban horas en completar, y luego los destruía de una patada.
Una vez lo encontré llorando sobre los pedazos esparcidos. «¿Qué pasó, mi cielo?» «Se cayó solo», me dijo. Los edificios siempre se caen. Mi hermana Carla había notado los cambios en los niños durante sus visitas. «Emma está tratando de ser la adulta de la casa», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Y Diego está expresando su ansiedad, destruyendo cosas. Necesitas tomar una decisión pronto». Tenía razón, pero mi plan estaba funcionando mejor de lo esperado. Mi empresa había crecido exponentially, tenía 230 clientes activos, había subcontratado a 3 freelancers más y mis ingresos mensuales habían superado los $70,000. Más importante aún, tenía casi $500,000 ahorrados en mi cuenta secreta. La conversación final llegó un martes por la noche. Ricardo entró a la casa pasadas las 11 y en lugar de irse directo al baño como siempre, se sentó en la sala. «Sofía, necesitamos hablar». Me senté frente a él, con el corazón acelerado pero la mente clara. Había estado esperando este momento durante meses. «¿De qué quieres hablar?» «Nuestro matrimonio no está funcionando». La frase cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Sabía que venía, pero escucharlo en voz alta todavía me dolió. «¿Por qué dices eso?» «Sofía, tú lo sabes. Hemos crecido en direcciones diferentes. Yo necesito una compañera que entienda mis ambiciones, que me apoye en mis proyectos, que sea parte de mi mundo profesional. Yo siempre te he apoyado». «Sí, pero desde casa. Necesito a alguien que pueda acompañarme a eventos, que entienda de negocios, que pueda conversar con mis clientes sobre temas importantes. Alguien como Marcela», pensé. Alguien joven, sin hijos, sin responsabilidades que la aten a la casa. «¿Hay alguien más?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo bajó la mirada. «Eso no importa ahora. Lo importante es que ambos merecemos ser felices». «¿Y los niños?» «Los niños se van a adaptar. Es mejor que crezcan en 2 casas felices que en una casa llena de tensión». Me quedé en silencio por un momento, procesando la crueldad casual de sus palabras. 15 años de matrimonio reducidos a «hemos crecido en direcciones diferentes». «¿Ya consultaste con un abogado?», pregunté. «Sí, el divorcio puede ser amigable si ambos cooperamos». 2 días después, Ricardo me presentó los papeles del divorcio. Los términos eran exactamente lo que había esperado, insultantes. Me ofrecía una pensión alimenticia de $800 mensuales por 5 años. La custodia sería compartida, pero él tendría a los niños los fines de semana y la mitad de las vacaciones. La división de bienes me daba la casa, que todavía tenía hipoteca, y un auto mientras él se quedaba con la empresa, las inversiones y las propiedades adicionales. «Es una oferta generosa», me dijo su abogado, un hombre mayor con bigote gris que me hablaba como si fuera una niña, considerando que la señora no tiene ingresos propios. «¿Generosa?», pregunté. $800 al mes es más que suficiente para una mujer sin gastos empresariales, y la casa vale por lo menos $150,000. Una casa con una hipoteca de $90,000, pensé. Pero no dije nada. «Necesito tiempo para revisar los papeles», les dije. «Por supuesto», respondió el abogado de Ricardo, «pero esperamos una respuesta pronto. Mi cliente está ansioso por resolver esto amigablemente». Esa noche llamé a la doctora Patricia Ruiz, la abogada que había contratado secretamente 3 meses atrás. Habíamos trabajado juntas para estructurar legalmente mi empresa y preparar todos los documentos que necesitaría. «¿Ya te presentaron los papeles?», me preguntó. «Sí, son exactamente tan insultantes como esperábamos». «Perfecto. ¿Tienes todos los estados financieros de tu empresa actualizados?». «Sí, todo está listo». La doctora Ruiz se rió. «Esto va a ser interesante. ¿Cuándo es la firma?». «El viernes a las 2 de la tarde. Estaré ahí y, Sofía, prepárate para ver la cara de Ricardo cuando descubra quién eres realmente». El viernes llegó nublado y frío. Me vestí con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión y me maquillé con más cuidado del usual. Quería verme profesional, digna. Llegué a la oficina del abogado de Ricardo 15 minutos antes de la cita. Él ya estaba ahí, acompañado de Marcela. Ver a su amante en la firma de nuestro divorcio fue la humillación final que necesitaba para sentir
que lo que estaba a punto de hacer era completamente justificado. «Sofía», me saludó Ricardo. «Te presento a Marcela. Va a ser mi testigo». «Ya nos conocemos», respondí con una sonrisa fría. Marcela llevaba un vestido negro elegante y una sonrisa que intentaba ser compasiva, pero que solo transmitía superioridad. «Lamento mucho que hayan llegado a esto», me dijo, «pero estoy segura de que es lo mejor para todos». «Estoy segura de que sí», respondí. La doctora Ruiz llegó exactamente a las 2. Era una mujer de 50 años, seria y profesional, que irradiaba competencia desde el momento en que entró a la oficina. «Doctora Patricia Ruiz», se presentó. «Represento a la señora Delgado». El abogado de Ricardo parecía sorprendido. No sabía que había contratado representación legal. «Es mi derecho», dije simplemente. Nos sentamos alrededor de una mesa grande. El abogado de Ricardo comenzó a explicar los términos del acuerdo, como si yo fuera una estudiante en una clase de derecho básico. «Como pueden ver, hemos sido muy generosos con la señora Delgado. La pensión alimenticia está por encima del promedio, y mantener la casa le dará estabilidad para rehacer su vida». Ricardo firmó los papeles con una sonrisa. Literalmente se estaba riendo mientras ponía su nombre en cada página. «¿Sabes qué, Marcela?», le dijo a su amante entre risas. «Pobre Sofía va a tener que aprender qué es trabajar de verdad. Tal vez pueda conseguir trabajo de secretaria o de limpieza». Marcela se rió también. «O tal vez pueda vender comida casera. He escuchado que muchas amas de casa hacen eso cuando se divorcian». «Sí», continuó Ricardo, «va a ser todo un shock para ella descubrir cómo funciona el mundo real. 15 años viviendo sin preocupaciones, y ahora va a tener que mantenerse sola». Sus risas llenaron la oficina. El abogado de Ricardo sonreía incómodamente, pero no los detuvo. Yo mantuve el rostro sereno mientras escuchaba cada palabra. Cada risa era combustible para lo que estaba a punto de hacer. «¿Señora Delgado?», me preguntó el abogado. «¿Está lista para firmar?». «Sí», respondí con voz tranquila. Tomé la pluma y firmé cada página lentamente, con mano firme. Ricardo y Marcela seguían haciendo comentarios sobre mi inminente pobreza, sobre cómo tendría que mudarme a un apartamento pequeño, sobre cómo los niños tendrían que acostumbrarse a un nivel de vida más bajo. Cuando terminé de firmar, la doctora Ruiz abrió su maletín. «Ahora», dijo con voz clara, «procedemos con la revelación de activos de mi clienta». El abogado de Ricardo frunció el ceño. «¿Revelación de activos? No entiendo». «Es un requisito legal que ambas partes declaren todos sus bienes e ingresos», explicó la doctora Ruiz. «Mi clienta está preparada para cumplir con esta obligación». Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. «Sofía Delgado es la propietaria única de Estrategias Digitales Latinas, una empresa de consultoría establecida legalmente en Colombia desde el 2016. Ricardo dejó de reírse. «¿Qué?». «La empresa tiene actualmente 230 clientes activos en 8 países», continuó la doctora Ruiz. «Los ingresos del último año fiscal fueron de $760,000. El silencio en la oficina era absoluto. Ricardo me miraba como si fuera una extraña. «Los activos líquidos de mi clienta, incluyendo cuentas bancarias e inversiones, ascienden a $540,000, terminó la doctora Ruiz. Marcela había palidecido. Ricardo tenía la boca abierta. Eso es imposible», balbuceó. «Aquí están todos los documentos», dijo la doctora Ruiz, extendiendo copias certificadas. «Estados bancarios, declaraciones de impuestos, registros de la empresa, contratos con clientes, todo perfectamente legal y documentado». Me levanté de la silla y miré directamente a Ricardo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le dije con voz calmada. «Mientras tú te reías de mi supuesta pobreza, yo estaba ganando más dinero en un mes que tú en 3. Ricardo seguía sin poder hablar. «Y Marcela», me dirigí a ella, «esos pasatiempos de los que hablaste en la fiesta de la empresa, resulta que eran más lucrativos que el salario de la mayoría de arquitectos». La doctora Ruiz cerró su maletín. «Dado que los términos del acuerdo fueron establecidos bajo información falsa sobre los activos de mi clienta, procederemos a renegociar todo». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. «Ricardo, gracias por subestimarme durante 15 años.
Me dio el tiempo perfecto para construir mi libertad sin que te dieras cuenta. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que se sintió como el final de una vida y el comienzo de otra. Capítulo 5. El mundo. Se tambalea. La semana después de la revelación fue un caos controlado. Ricardo llamó a mi teléfono 17 veces el primer día. Yo no contesté ninguna llamada. Sus mensajes pasaron de la sorpresa a la ira, luego a la desesperación. Sofía, necesitamos hablar. No entiendo cómo pudiste mentirme por tanto tiempo. ¿Por qué no me dijiste de tu negocio? Podríamos haber trabajado juntos. Contéstame, por favor. Esto cambia todo. Finalmente, el cuarto día, contesté. ¿Qué quieres, Ricardo? Necesitamos reunirnos, tenemos que hablar de los niños, de la casa, de todo. Ya firmaste el divorcio, ya está todo decidido. Pero no sabía que tenías tanto dinero. Las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Bueno, la pensión alimenticia que acordamos no tiene sentido si tú ganas más que yo. Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Ahora quieres que yo te mantenga a ti? No es eso, es que, bueno, tal vez podríamos considerar quedarnos juntos, trabajar en el matrimonio. ¿Con Marcela incluida? Silencio. Eso pensé, le dije. Ricardo, el matrimonio se acabó el día que decidiste reírte de mi supuesta pobreza. No hay vuelta atrás. Colgué y bloqueé su número. Pero los problemas apenas comenzaban. La nueva realidad requería decisiones inmediatas sobre la custodia, la casa y sobre todo, cómo explicarles todo a Emma y Diego. Mi hermana Carla vino esa noche para ayudarme con la conversación más difícil de mi vida. Niños, les dije después de la cena, papá y mamá necesitamos hablar con ustedes. Emma, ahora con 13 años, me miró con una seriedad que me partió el corazón. ¿Se van a divorciar? Sí, mi amor. Diego, que había cumplido 10 años en junio, empezó a llorar inmediatamente. ¿Es mi culpa? ¿Porque no ordené mi cuarto? No, mi cielo. No es culpa de nadie. A veces los adultos crecemos en direcciones diferentes. Usé las mismas palabras que Ricardo había usado conmigo, pero tratando de darles un sentido menos cruel. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Emma. Vamos a buscar una casa nueva, solo nosotros 3. Pero van a seguir viendo a papá los fines de semana. ¿Y qué va a pasar con nuestro colegio? Van a seguir en el mismo colegio, no se preocupen por eso. Emma me abrazó fuerte. Mami, ¿vamos a estar bien? Sí, mi amor, vamos a estar mejor que bien. Lo que no les dije esa noche era que su padre había comenzado a tener serios problemas financieros. Sus malas decisiones empresariales, agravadas por su distracción con Marcela, habían puesto su empresa en riesgo. 3 semanas después del divorcio, Ricardo me llamó desde un número desconocido. Sofía, necesito pedirte un favor. ¿Qué clase de favor? Necesito un préstamo. Me quedé en silencio por un momento, procesando la ironía. ¿Un préstamo? Sí, la empresa está pasando por una situación difícil. El proyecto de la carrera 80 tuvo problemas estructurales y los propietarios nos están demandando. Necesito dinero para los abogados. ¿Cuánto? $50,000. Te los devuelvo en 6 meses, con intereses. Ricardo, acabas de divorciarte de mí riéndote porque pensabas que era pobre. ¿Y ahora quieres que te preste dinero? Sofía, por favor, es por la empresa. Si pierdo la empresa, no voy a poder pagar la pensión de los niños. Los niños están cubiertos. Yo los mantengo. Por favor, sabes que siempre he sido responsable con el dinero. Mentira. Yo había revisado todos sus movimientos financieros durante el proceso del divorcio. Ricardo había estado gastando dinero de la empresa en cenas caras con Marcela, en hoteles, en regalos. Su responsabilidad financiera había sido mi dinero administrando el hogar mientras él despilfarraba en su aventura. No, Ricardo, encuentra otra solución. ¿En serio vas a dejar que me hundan por despecho? Yo no te estoy hundiendo. Tus decisiones te están hundiendo. Colgué y esa vez no sentí ni una pizca de culpa. 2 semanas después, Carla llegó a casa con noticias. ¿Te enteraste de lo de Marcela? ¿Qué pasó? Dejó a Ricardo. Se fue con otro constructor, uno que tiene contratos con el gobierno. No pude evitar sonreír. ¿En serio? Sí.
Aparentemente, cuando se enteró de los problemas financieros de Ricardo, comenzó a salir con Alejandro Muñoz. ¿Lo conoces? Conocía el nombre. Era uno de los competidores de Ricardo, un hombre de 50 años que había construido medio centro comercial de la ciudad. ¿Cómo se enteró Ricardo? Los vieron en el Country Club. Marcela llegó en el Mercedes-Benz de Alejandro, llevando un anillo de compromiso que debe valer más que el carro de Ricardo. La justicia poética era perfecta. La mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio había usado exactamente la misma lógica que Ricardo usó conmigo: encontrar a alguien con mejor situación económica. ¿Cómo está Ricardo? Mal, muy mal. Diego me contó que papá llegó borracho el último fin de semana que los tuvo. Eso me preocupó. ¿Borracho? ¿Estás segura? Sí. Diego dijo que papá olía raro y que se durmió en el sofá mientras ellos estaban viendo televisión. Esa misma tarde llamé a la doctora Ruiz. Necesitamos modificar el acuerdo de custodia. Ricardo no puede tener a los niños si está bebiendo. ¿Tienes pruebas? El testimonio de Diego. Y puedo pedir que le hagan una prueba de alcoholemia antes de cada visita. Vamos a solicitar una modificación temporal. Si Ricardo quiere recuperar la custodia completa, va a tener que demostrar que está sobrio y estable. El mes siguiente fue surreal. Mientras Ricardo luchaba por mantener su empresa a flote y lidiaba con la pérdida de Marcela, mi negocio seguía creciendo exponencialmente. Había contratado a 4 empleados de tiempo completo, incluida Carla como gerente de operaciones. Habíamos abierto una oficina pequeña pero profesional en el centro de Medellín y estaba considerando expandirme a México físicamente. Mis ingresos mensuales habían superado los $90,000 y tenía una lista de espera de clientes que se extendía hasta diciembre del año siguiente. Emma y Diego se habían adaptado mejor de lo esperado a nuestra nueva vida. Compramos una casa más pequeña, pero más acogedora en un barrio tranquilo. Los niños tenían sus propios cuartos, yo tenía una oficina real, y por primera vez en años, el ambiente de la casa era pacífico. Emma había comenzado a mostrar interés en mi trabajo. «Mami, ¿puedo ayudarte con algo? ¿Qué te gustaría hacer? No sé. Tal vez puedo organizar tus archivos o contestar emails fáciles». Le enseñé algunas tareas básicas y descubrí que tenía un talento natural para el diseño gráfico. Los fines de semana me ayudaba a crear presentaciones para clientes. Diego, por otro lado, había encontrado refugio en el arte. La destrucción compulsiva de sus construcciones de Lego había evolucionado hacia una creatividad constructiva. Dibujaba constantemente, y sus dibujos reflejaban tanto el dolor de la separación como la esperanza de nuestra nueva vida. Pero mi tranquilidad se quebró una tarde de octubre cuando la escuela me llamó. «Señora Delgado, necesitamos que venga inmediatamente. Hay un problema con Diego». Llegué a la escuela en 20 minutos. La directora me estaba esperando en su oficina junto con la psicóloga escolar. ¿Qué pasó? El papá de Diego vino a recogerlo sin autorización. Aparentemente había estado bebiendo. Cuando le dijimos que no podía llevarse al niño en esas condiciones, se puso agresivo. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde está Diego? Está bien, está con la enfermera. Pero, señora Delgado, vamos a tener que reportar este incidente. Encontré a Diego sentado en la enfermería, con los ojos rojos de haber llorado. «Mami, papá estaba raro, olía feo» y gritó a la señora directora. Lo abracé fuerte. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, pero tengo miedo». «¿Papá está enfermo?» «Sí, mi cielo, papá está enfermo, pero no es de los resfriados. Es una enfermedad que hace que tome cosas que lo ponen mal». Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a la doctora Ruiz. «Quiero suspender completamente las visitas de Ricardo hasta que complete un programa de rehabilitación. Con este incidente en la escuela no va a ser difícil. Voy a solicitar una orden de restricción temporal». «¿Y si él no acepta?» «Entonces va a tener que explicarle a un juez por qué trató de recoger a su hijo ebrio en el colegio». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina, mirando las fotos de Emma y Diego en mi escritorio. Habían pasado 6 meses desde que Ricardo se rió de mi supuesta pobreza en esa oficina de abogados. Ahora él no tenía empresa, no tenía esposa, no tenía amante, y posiblemente no tendría acceso a sus hijos hasta que probara que podía mantenerse sobrio.
Yo tenía una empresa millonaria, una casa propia, la custodia completa de mis hijos y por primera vez en años, paz mental. Pero esa victoria había tenido un precio. Mis hijos estaban cargando con el trauma de ver a su padre autodestruirse. Emma se había vuelto excesivamente protectora conmigo, como si fuera su responsabilidad asegurar que yo estuviera bien. Y Diego, a pesar del arte y la terapia, seguía teniendo pesadillas. La venganza había sido completa, pero no había sido dulce. Había sido necesaria, pero no satisfactoria, porque al final, cuando el polvo se asienta después de una guerra, todos los soldados cargan cicatrices. Capítulo 6. Cimientos nuevos. Febrero del 2021 llegó con una tranquilidad que no había sentido en años. Habían pasado 18 meses desde el divorcio, y por fin comenzaba a entender lo que significaba vivir sin mentiras. Mi empresa, Estrategias Digitales Latinas, había crecido hasta convertirse en una de las consultorías de marketing digital más respetadas de Colombia. Tenía 8 empleados, contratos con empresas multinacionales, y habíamos abierto una oficina satélite en Ciudad de México. Los números eran impresionantes. Ingresos anuales de $1.3 millones, más de 300 clientes activos y una lista de espera que se extendía a 6 meses. Pero más importante que los números, era la sensación de haber construido algo real, algo mío. Carla había resultado ser una gerente excepcional. Su experiencia en administración hospitalaria se tradujo perfectamente a la gestión de una empresa en crecimiento. ¿Viste la propuesta de Guatemala?, me preguntó una mañana mientras revisábamos los contratos de la semana. ¿La cadena de supermercados? Sí. Quieren que manejemos el marketing digital de 60 tiendas en 3 países. Es el contrato más grande que hemos recibido. ¿Cuánto? $200,000 anuales, renovable por 3 años. Me recosté en mi silla y sonreí. 3 años atrás, un contrato de $20,000 me parecía inalcanzable. Ahora estábamos hablando de cifras que transformarían completamente nuestro negocio. ¿Crees que podemos manejarlo? Con el equipo actual, sí. Pero tendríamos que contratar a 2 personas más. Hazlo, busca a los mejores candidatos. Esa conversación habría sido imposible cuando estaba casada con Ricardo. Él nunca habría entendido la magnitud de lo que había construido y probablemente habría insistido en ayudarme administrando el dinero. Ahora, cada decisión era mía. Cada riesgo, cada inversión, cada éxito y cada error me pertenecían completamente. Pero la libertad financiera no había resuelto todos los problemas. Emma, ahora de 14 años, había desarrollado una madurez prematura que a veces me preocupaba. «Mami, ¿estás segura de que no necesitas ayuda con la presentación de mañana?» «No, mi amor, puedo manejarla. Es que te vi trabajando hasta muy tarde anoche y pensé que tal vez...» «Emma, eres mi hija, no mi socia. Tu trabajo es estudiar y ser adolescente». Pero ella insistía en verificar que yo comiera, que descansara lo suficiente, que no trabajara los domingos. Se había convertido en la cuidadora de la familia, un rol que no le correspondía pero que había asumido naturalmente después del divorcio. Diego, por otro lado, había canalizado su dolor de manera diferente. Sus dibujos habían evolucionado desde simples garabatos hasta obras de arte sorprendentemente maduras para un niño de 11 años. Su cuarto estaba lleno de lienzos que mostraban su proceso emocional. Familias rotas que se reconstruían, edificios que se caían pero cuyos cimientos permanecían firmes, figuras solitarias que encontraban nuevos compañeros. «¿Este soy yo?», le pregunté un día, señalando un dibujo de una mujer trabajando en una computadora mientras 2 niños jugaban cerca. «Sí, y también somos Emma y yo. Estamos juntos, pero tú estás trabajando. ¿Te molesta que trabaje tanto? No, me gusta que seas importante. Antes papá era el importante y tú solo cocinabas. Ahora tú eres la importante». Su respuesta me llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque había logrado cambiar la percepción de mis hijos sobre lo que una mujer podía lograr. Tristeza porque el precio había sido la destrucción de su imagen de familia perfecta. Ricardo había estado entrando y saliendo de programas de rehabilitación durante los últimos meses. Su empresa había quebrado definitivamente en septiembre y ahora trabajaba como empleado para uno de sus antiguos competidores.
Las visitas con los niños habían sido suspendidas desde el incidente en la escuela, pero su abogado había solicitado una audiencia para restaurar sus derechos de custodia. ¿Crees que el juez le va a dar otra oportunidad?, me preguntó la doctora Ruiz durante una reunión preparatoria. No lo sé. Los niños han expresado que no quieren quedarse con él por ahora. ¿Ni siquiera Diego? Los hijos varones a veces... Diego es el que más miedo tiene. Me dijo que no quiere estar solo con papá hasta que se cure completamente. ¿Y Emma? Emma dice que lo perdona, pero que no confía en él. Que tal vez en el futuro, cuando sea más grande y pueda manejar mejor la situación. La audiencia fue programada para el 15 de marzo. Ricardo llegó acompañado de un abogado nuevo. Se veía más delgado y tenía los ojos hundidos de alguien que había llorado mucho. Cuando me vio intentó sonreír. Sofía, gracias por venir. Estoy aquí por los niños, no por ti. Lo sé. Y entiendo por qué no confías en mí, pero he estado sobrio durante 4 meses. Tengo certificados de 3 programas diferentes. Los certificados no borran el trauma que les causaste a Emma y Diego. Lo sé. Por eso estoy pidiendo visitas supervisadas primero. Solo 2 horas los sábados, con un trabajador social presente. Durante la audiencia, el juez revisó todos los reportes, el incidente en la escuela, los certificados de rehabilitación de Ricardo, las evaluaciones psicológicas de los niños, mis declaraciones como madre custodio. ¿Los menores han expresado alguna preferencia?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió la trabajadora social. Ambos niños expresaron que aman a su padre, pero que no se sienten seguros quedándose solos con él en este momento. Emma dijo que estaría dispuesta a visitarlos si hay supervisión. Diego pidió más tiempo antes de tomar una decisión. El juez otorgó a Ricardo visitas supervisadas de 2 horas cada 15 días, con la posibilidad de reevaluación en 6 meses. Después de la audiencia, Ricardo se acercó a mí en el pasillo del juzgado. Sofía, sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero quiero que sepas que lamento todo. No solo el alcohol, sino todo. La manera como te traté, como menosprecié tu trabajo, como destruí nuestra familia. Ricardo, lo que me digas a mí no importa. Lo que importa es que recuperes la confianza de tus hijos. ¿Crees que algún día me van a perdonar? Los niños perdonan más fácilmente que los adultos, pero el perdón no borra las consecuencias. ¿Y tú? ¿Me vas a perdonar algún día? Me quedé callada por un momento, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche cuando encontré el mensaje de Marcela. Ricardo, yo ya te perdoné. Tuve que hacerlo para poder seguir adelante. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver atrás. Entiendo. Solo quiero que sepas que me alegra que hayas tenido éxito. En serio, te mereces todo lo que has logrado. Era la primera vez en 2 años que hablaba conmigo sin resentimiento, sin tratar de manipular la situación a su favor. Gracias, le dije. Espero que puedas reconstruir tu relación con Emma y Diego. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi oficina revisando los contratos del mes. Mi escritorio estaba lleno de propuestas, informes financieros y planes de expansión. En la pared colgaba un diploma de Empresaria del Año que había recibido de la Cámara de Comercio de Medellín. Pero lo que más me llamó la atención fue una foto nueva que Emma había puesto en mi escritorio sin que me diera cuenta. Era de los 3, ella, Diego y yo, tomada el fin de semana anterior en el parque. Estábamos sonriendo genuinamente, sin poses forzadas, sin la tensión que había marcado nuestras fotos familiares durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sofía, soy Andrés Morales. Nos conocimos en la empresa de Ricardo. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día para hablar de negocios. Tengo una propuesta que podría interesarte. Andrés había sido el socio junior de Ricardo antes de que la empresa quebrara. Era un hombre decente, trabajador, y había logrado salvar su parte del negocio cuando todo se vino abajo. Borré el mensaje sin responder. No porque Andrés no fuera una buena persona, sino porque había aprendido algo fundamental durante los últimos 2 años. No necesitaba a ningún hombre para definir mi éxito, mi felicidad o mi futuro. Tal vez en algunos años, cuando Emma y Diego fueran mayores,
Cuando las heridas hubieran sanado completamente, podría considerar compartir mi vida con alguien, pero por ahora era suficiente ser Sofía Delgado, empresaria, madre, mujer que había construido un imperio desde su computadora, mientras su esposo se reía de su supuesta inutilidad. Cerré la laptop, apagué las luces de la oficina y subí a revisar que mis hijos estuvieran bien dormidos. Emma tenía un libro abierto sobre el pecho y Diego había dejado sus lápices de colores esparcidos sobre una nueva obra de arte. Los arropé a ambos y me quedé un momento en el pasillo escuchando el silencio pacífico de nuestra casa. No era la familia perfecta que había imaginado cuando me casé con Ricardo, pero era nuestra familia, real, imperfecta, pero construida sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. Y eso era más de lo que había tenido en 15 años de matrimonio. Epílogo. 5 años después. Han pasado 5 años desde el día que Ricardo se rió mientras firmaba nuestros papeles de divorcio. Es febrero del 2026 y estoy sentada en mi nueva oficina en el piso 15 de un edificio en el centro de Medellín. Por la ventana puedo ver toda la ciudad extendiéndose hacia las montañas, un recordatorio constante de cuán lejos he llegado desde aquella mujer que servía la cena en silencio mientras su esposo texteaba con su amante. Estrategias Digitales Latinas ahora tiene oficinas en Colombia, México y Costa Rica. Tenemos 42 empleados, manejamos más de 500 clientes y el año pasado facturamos $3.2 millones. La revista Forbes me incluyó en su lista de 30 mujeres empresarias menores de 40 en Latinoamérica. Pero los números, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa. Emma tiene 17 años y acaba de ser aceptada en la Universidad de los Andes para estudiar Administración de Empresas con énfasis en marketing digital. Dice que quiere trabajar conmigo después de graduarse, pero yo le he insistido en que primero explore el mundo, que encuentre su propio camino. «Mami, ¿por qué no quieres que trabaje contigo?», me preguntó la semana pasada mientras cenábamos. «Porque quiero que sepas que puedes lograr cualquier cosa por ti misma, no porque seas mi hija». Emma ha crecido hasta convertirse en una joven fuerte e independiente, pero también he notado cómo se guarda sus emociones. Nunca habla de novios, y cuando sus amigas mencionan a sus padres cambia de tema rápidamente. La terapeuta dice que es normal, que necesita tiempo para procesar todo lo que vivió durante el divorcio. Diego, ahora de 14 años, ha encontrado su voz a través del arte. Sus obras han sido exhibidas en 2 galerías locales, y el año pasado ganó un concurso nacional de arte juvenil. Sus pinturas han evolucionado desde esas imágenes oscuras de familias rotas hasta obras llenas de color y esperanza. Pero todavía se despierta a veces por las noches, preguntando si voy a estar ahí en la mañana. Le digo que sí, siempre voy a estar ahí, pero entiendo que las promesas de los adultos ya no tienen el mismo peso para él. Ricardo ha encontrado cierta estabilidad. Completó su programa de rehabilitación hace 3 años y ha permanecido sobrio desde entonces. Trabaja como supervisor de construcción para una empresa mediana, gana un salario decente y vive en un apartamento pequeño pero ordenado. Las visitas con los niños se normalizaron gradualmente. Ahora Emma y Diego pasan un fin de semana al mes con él, aunque Emma a menudo encuentra excusas para no ir. Diego es más tolerante, pero mantiene una distancia emocional que probablemente nunca se cierre completamente. Ricardo se volvió a casar el año pasado con Luz, una profesora de primaria que lo conoció en uno de sus grupos de apoyo. Es una mujer buena, paciente, que entiende las complejidades de nuestra situación familiar. Los niños la respetan, aunque nunca la van a ver como una figura materna. «Papá se ve más feliz», me dijo Diego después de una de sus visitas, «pero todavía se ve triste cuando nos mira». ¿Triste cómo? Como si estuviera pensando en cosas que no puede arreglar. La relación entre Ricardo y yo ahora es cordial pero distante. Nos hablamos solo sobre asuntos relacionados con los niños, y él ha dejado de hacer comentarios sobre mi empresa o mi éxito. Creo que finalmente entiende la magnitud de lo que perdió, no solo en términos financieros, sino en términos humanos. Yo he aprendido a vivir con las cicatrices.
El éxito profesional ha sido extraordinario, pero el costo personal ha sido real. He salido con 3 hombres diferentes en estos 5 años, todos hombres buenos y decentes, pero nunca he podido bajar completamente la guardia. Cuando Andrés Morales finalmente logró invitarme a cenar hace 2 años, pasamos 6 meses saliendo. Era inteligente, trabajador y genuinamente interesado en mi bienestar, pero cuando me propuso que nos mudáramos juntos, entré en pánico. No puedo, le dije. No puedo arriesgar la estabilidad de mis hijos. Sofía, llevamos 6 meses conociéndonos. Emma y Diego me tienen confianza. Eso es exactamente el problema. Si esto no funciona, ellos van a sufrir otra pérdida. Terminamos la relación de manera amigable, pero él me dijo algo que todavía me duele. Sofía, tienes tanto miedo de que te lastimen otra vez que ya no puedes amar completamente. Tal vez tenía razón. Tal vez la mujer que construyó un imperio empresarial perdió algo de su capacidad para la vulnerabilidad emocional en el proceso. Pero no me arrepiento. Esta mañana recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre mujeres que transforman crisis en oportunidades. Van a pagarme $15,000 por una charla de 40 minutos, más gastos de viaje y hospedaje. Mientras preparaba mi presentación, pensé en todas las mujeres que van a estar en esa audiencia. Mujeres que tal vez en este momento están sirviendo la cena a esposos que las menosprecian. Mujeres que tienen talentos escondidos, sueños aplazados, potencial sin explorar. Mi charla va a terminar con estas palabras. A veces la persona que se ríe, al final no es la que se ríe más fuerte. A veces es la que permaneció en silencio, aprendiendo, construyendo, preparándose mientras otros celebraban demasiado temprano. No les voy a mentir diciendo que la transformación es fácil. Construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior requiere sacrificios que nadie ve. Requiere trabajar cuando otros duermen, apostar cuando otros juegan seguro, creer en ti misma cuando el mundo entero te ha dicho que no vales nada. Pero puedo prometerte esto: la mujer que emerge de esa transformación es más fuerte, más sabia y más libre que la mujer que era antes. Y esa libertad, esa fortaleza, nadie te la puede quitar nunca. El aplauso siempre es ensordecedor después de esas palabras, pero la satisfacción que siento es silenciosa y profunda. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, mis hijos están en el colegio. Mis empleados están trabajando en proyectos que van a impactar negocios en toda Latinoamérica, y yo estoy sentada en una oficina que construí con mis propias manos y mi propia mente. Mi teléfono suena. Es un mensaje de Emma. Mami, ¿puedes recogerme hoy? Quiero contarte sobre el proyecto de la universidad. Le respondo, claro, mi amor, nos vemos a las 4. Guardo el teléfono y miro por la ventana hacia las montañas que rodean Medellín. Somewhere out there está Ricardo viviendo su nueva vida con Luz. Somewhere está Marcela, ahora casada con su constructor rico y probablemente aburrida en una mansión que no significa nada. Y aquí estoy yo, Sofía Delgado, de 39 años, madre soltera, empresaria millonaria, mujer que convirtió la humillación más grande de su vida en la liberación más completa. No es la vida que planeé cuando tenía 20 años y me enamoré de un joven constructor ambicioso, pero es la vida que merezco, la vida que construí, la vida que elegí después de descubrir quién era realmente, cuando nadie más estaba mirando. Y eso, al final, vale más que cualquier venganza, porque la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es construir una vida tan plena, tan exitosa, tan auténticamente tuya, que el dolor que te causaron se convierte en el combustible que te llevó hacia donde siempre debiste estar. Cierro mi laptop, tomo las llaves de mi auto y salgo a recoger a mi hija. Mañana será otro día de construir, de crear, de demostrar que las mujeres que parecen más silenciosas a veces son las que tienen más que decir, y yo apenas estoy empezando.